Muy buenas. Muchas veces pues, presentamos en el canal plumas económicas, plumas de precio muy bajo y a veces, pues bueno, pues surge un poco la duda, ¿no? Bueno, por este precio, por estos 4 o 5 euros, ¿habría algo aquí? ¿Habría algo en Europa? ¿Habría algo en España? Bueno, ya sabéis que el canal este lo hago desde España y bueno, pues las pocas cosas que puedo comprar así directamente, salvo que salga de viaje, pues son en España, ¿no? Entonces me acerqué a una gran superficie y dije, bueno, pues a ver qué hay. A ver qué hay, por eso, lo más barato. Vamos a ver lo más barato que hay. Hombre, seguramente hay cosas más baratas, ¿no? Pero esta me llamó la atención porque es una marca de la que tengo ya alguna cosa. Mira, desde la marca Schneider, aunque aquí está tapado con el precio. Estas Schneider se fabrican en Alemania, ¿no? Y bueno, pues ya veis, esta me costó en concreto 3,95. Y dije, bueno, pues vamos a ver qué nos ofrece por 3,95, ¿no? Y si por este precio pues encontramos cosas mejores, que entiendo que sí, en Asia o más directamente en China, ¿no? Bueno, pues nada, os presento lo que es esto viene en este blister, aunque también he visto que viene en algún otro formato. Viene con punta M, no hay ninguna otra punta. Este es el modelo Zippy, está hecho en Alemania y bueno, lo que es el número este, el del código de barras este 400, indica que el número al menos es de Alemania, ¿no? No tengo por qué entender que no las hacen en Alemania si así lo dice, ¿no? Si dice que las hacen en Alemania, pues entiendo que las hacen. Viene aquí, que está diseñada, pues viene en varios idiomas, ¿no? Dice que es con un cartucho de tinta estándar azul marino, borrable, y dice que es conveniente o que se puede utilizar tanto para diestros como para zurdos. Bueno, ya veis que el envase es de lo más económico que hay, ¿no? Mirad, vamos a hablar un poquito de la marca. La marca la veis aquí, dice que es Schneider, vuelve a insistir que es hecha en Alemania. Schneider, si no recuerdo mal, es sastre en alemán. Y bueno, pues esta marca es un negocio familiar de instrumentos de escritura que se fundó en el año 1938 por Christian Schneider y Erwin Blum. Y está basado en Tenenbaum, que está en la Selva Negra, en Alemania, en el estado de Baden-Württemberg, al suroeste de Alemania. Esta gente pues empieza fabricando tornillos y piezas y otros componentes metálicos, pero en ese año 1938 en Estados Unidos se inventa el bolígrafo. Y ellos, bueno, pues le están dando vueltas a su negocio y al final, en 1948, acabada ya la Segunda Guerra Mundial, pues como ven que el bolígrafo se ha extendido mucho, se deciden a fabricar recambios, o sea, recambio de tinta para bolígrafo, dado que ellos tienen pues maquinaria para hacer, pues eso, casquillos o tubos metálicos. Es un poco a lo que se dedican. Y me diréis, bueno, vale, pero ¿cuándo empiezan a hacer plumas? Pues fijaros, si no estoy mal informado, en el año 1991, cuando ya están muy consolidados como fabricantes de recambios y otros instrumentos de escritura, ¿no? De bolígrafos, pues compran una planta al fabricante alemán Heiko y a partir de ahí empiezan a hacer plumas. Bueno, este modelo, vamos a hablar del modelo ya, este modelo es una estilográfica en formato mini, ahora ya veremos por qué es mini, y tiene, bueno, por motivos juveniles o infantiles. Según la página de ellos, dice que lleva un plumín reforzado en punto medio y que no lleva iridios. Bueno, eso no lo dice en la página, pero eso os lo digo yo. Fijaros, este plumín no lleva iridios, es un plumín de chapa plegada a 90 grados. Son unos plumines muy económicos y ahora hablaremos un poco más de ellos. Dice que utiliza cartuchos estándar en azul real, en este caso dice que que es borrable y que se puede utilizar tanto para diestros como para zurdos. Bueno, como casi todas las plumas, ¿no? Os cuento, estos plumines de chapa doblada son plumines que se llevan utilizando hace muchos años. Estos plumines de chapa doblada son muy económicos, pero sin embargo pueden ser muy suaves. ¿Por qué? Pues porque tienen esta forma así de arco, y esta forma de arco hace que, bueno, pues que admitan bastantes diferentes grados, ¿no? A la hora de apoyar la pluma y a la vez, bueno, pues como la superficie de contacto es muy amplia, es como si fuera un punto muy grueso, pues tienden a ser muy suaves. ¿Cuál es el problema que tiene? Pues claro, como no tienen iridios, la chapa con la que está hecha el plumín pues se desgasta con bastante más velocidad, con lo cual estos plumines, al final si les das
mucho trabajo, mucha escritura, pues acaban desarrollando una forma plana y esa forma plana hace que sigan siendo más o menos cómodos de usar, pero para la persona que utiliza ese mismo ángulo. Imaginaros, si yo escribo así, lo dejo medio gastado, lo dejo ya con ese lado achaflanado, plano, y luego lo coge alguien y lo que utiliza este otro ángulo, pues lo va a notar que raspa, ¿no? Porque ya en realidad ya está trabajando con una parte que raspa del plumín, ¿no? No con una parte suave. Bueno, estas versiones de la pluma tiene varias. Ahora mismo creo que en España se vende una gris, que es la Cool Robots, la verde, que la llaman Happy Fish, y la rosa, que es la Funny Safari. Esta creo que ya no está en el catálogo, pero sin embargo a mí me parece muy curiosa. Y ahora os enseñaré por qué. Mirad, si vemos con una linterna, vemos que el cuerpo es translúcido. O sea, aquí se ve el cartucho por dentro. Si os fijáis, el cuerpo es translúcido. Y ahora os contaré otra cosa que me parece muy interesante de ella. Bueno, vamos a ver un poco las piezas, aunque no tiene mucho, no tiene nada de particular. Mirad, el capuchón está hecho también en plástico inyectado, vuelve a ser translúcido. Y os lo cuento porque me parece que el resto de la gama no son translúcidos. O sea, si os gusta este detalle de que se pueda ver a través, esta y a lo mejor otras, pero no de las actuales, permiten esa visión del interior, ¿vale? Lo digo por si cogéis alguna de las que están en catálogo, esto es opaco. Bueno, no tiene anillos, no tiene inscripciones, no tiene nada. Tiene aquí dentro un pequeño rebaje interior, aquí, que ayuda a que cierre y a que no se seque. El clip, bueno, pues es un clip que está integrado. Tiene aquí esta zapata en medio arco, tiene buena tensión, pero vamos, es de lo más básico. Y luego tenemos aquí esta corona con un tope o remate en media bola brillante. Bueno, no tiene mucho más que decir. Mirad, el cierre es un cierre a presión, no tiene ninguna posición determinada, la podemos cerrar como queramos, hace un clic, es bastante, bueno, creo que cierra bien, y ya os digo, con este sello, no tiene mucho más que decir. El barril, fijaros que es lo que más me ha gustado de esta en concreto. Mirad, este barril, bueno, pues lo estáis viendo aquí, ¿no? Tiene dos cosas buenas. La primera es esta, que es translúcido, de alguna manera nos permite ver el nivel de tinta, pero ahora os voy a contar otra cosa. Lo que es en la parte de atrás, en esta especie de contera, no tiene culote, ¿vale? En esta especie de contera tiene aquí una marca de inyección que es un poco fea, pero lleva aquí también unos refuerzos, espero que se vean, pero tiene una cosa buena que es que está herméticamente cerrado. Y este cierre a rosca, cuando cerramos con la boquilla, se queda hermético, pero se queda hermético sin grasa de silicona y sin junta tórica y sin nada. Con lo cual, esta pluma, vamos a hacer un pequeño vídeo sobre ella. Esta pluma sería un cuentagotas fenomenal, porque, fijaros, tiene un problema, yo creo que gordo en la alimentación, que es que solamente cabe un cartucho. Si metemos el cartucho, fijaros que es que llega hasta aquí. No sé si se ve bien, volvemos a trazar la linterna. O sea, solamente entra un cartucho. Si metiéramos otro, como no llega hasta el final, porque esto está un poquito en disminución, pues solamente podríamos meter un cartucho. O sea, iríamos con un cartucho solo, no cabe un cartucho largo internacional y tampoco cabe un convertidor. Y de hecho he probado algún convertidor de los pequeños de Cabeco y ni siquiera entran aquí. O sea que olvidaros de convertidor. O la usáis con un cartucho o la usáis como cuentagotas. Pero yo creo que como cuentagotas tiene que ir bastante bien. Bueno, hablaríamos ahora de lo que sería la sección. Es una sección, esta ya sí es en plástico opaco. Y bueno, lo que veis como tiene aquí son 3 rebajes al estilo del AMI. Tiene un rebaje aquí, otro rebaje aquí, otro rebaje en la parte inferior. Estos rebajes pues hacen que se pueda coger con bastante comodidad y luego tiene aquí estos pequeños estriados para que no se vaya. No sería tan bueno como un perfil engomado, por así decirlo, pero bueno, pues tampoco tiene mayor problema. Si os fijáis, no sé si será mi caso solo, pero entiendo que no. Cuando la coges, te quedan los dedos muy, muy bien, o sea, muy bien alineados, ¿no? Y tiene una zona muy ancha para poder poner los dedos, con lo cual entiendo que aquí no va a haber ningún problema a la hora de sujetarla. Como os he comentado ya, no tiene junta tórica, entiendo que aquí se podría poner, pero desde luego no la lleva. El plumín, este ahora mismo es un plumín de chapa plegada, como ya os digo,
no tiene marcaje, no tiene anagrama, no tiene logotipo, no tiene nada, y por no tener, no tiene orificio de ventilación. Los que he visto actuales sí que llevan ya orificio de ventilación, con lo cual este debe ser de una serie que ya no se fabrica. Pero bueno, entiendo que aunque no lleve orificio de ventilación, la ventilación la hará, porque si no, evidentemente no escribiría. El alimentador es un alimentador de plástico negro. Entiendo que no es estándar porque esta parte de aquí es plana. Llevará las aletas dentro porque desde luego fuera no las lleva. No lo he desmontado. Me parece que no. Bueno, a lo mejor lo desmonto después, pero para hacer la prueba no quería desmontarlo. Y nada más. Vamos ya a pasarla a las dimensiones, ¿no? Para compararla con una pluma de tamaño normal, a ver qué nos parece. Antes de pasar a las medidas, vamos a poner el cartucho para que vaya saturando el alimentador. Y así ya luego la prueba de escritura pues no de ninguna incidencia. En el cartucho, como veréis, viene la marca Schneider también. Bueno, pues nada, vamos a cerrar el barril y vamos a pasar a las medidas. Mirad, esta pluma, si la abrimos, vamos a poner al lado de la Lamy Safari. Si la abrimos mide 116 milímetros, que como veis, bueno, pues es una pluma tirando a cortita, tirando a pequeña. Si la cerramos, pues serían 129. 129, pues claro, también es más cortita que la Safari. Y si la posteamos, el posteo lo hace muy bien. Lo que yo sí os diría es que habría que tener cuidado porque no lleva aquí ningún refuerzo al insertar el barril, que no salte lo que es el capuchón. Aquí habría que tener cuidado. Mirad, esta pluma posteada, pues nos iríamos a 139 milímetros. Vamos a ver un poco la ergonomía. Como hemos comentado antes, lo que es la boquilla. Bueno, la boquilla estoy viendo aquí que tiene esta marca de moldeo que la verdad, bueno, queda un poco mal. Pero claro, es el precio, ¿no? Es el precio, me imagino que. A ver, la boquilla ya hemos comentado que se coge muy bien la sección de agarre. Lleva aquí estos dos rebajes y el tercero abajo para el dedo este, que no lleva la Safari. Como sabéis, la Safari solamente lleva 1 y 2. Este no le lleva, aunque son un poco más pronunciados. En este caso, pues se parecería más a la Lamy Next que revisamos hace poco. Os dejo por aquí el enlace, que lo que sería la Safari. Pero bueno, ya veis, se coge bien. La boquilla no es demasiado pequeña. La boquilla tiene un grosor, aquí serían 10,8 y aquí 9,8. No es de lo más grueso, pero bueno, tampoco permite un mal agarre, la verdad que está bien. Y en cuanto al peso, es muy ligerita. El peso serían 10 gramos, ya con el cartucho montado, y solamente 7 si escribiéramos sin el capuchón, que yo creo que se puede escribir bien, o sea, apoya bien, no da mayor problema. O sea, yo creo que se puede utilizar así sin más. Así a lo mejor lo que le pasa es que rueda, efectivamente. Rueda. Bueno, tiene aquí algún punto que para, como veis, para, con estos rebajes que tiene hacen que pare, pero bueno, si no queréis que ruede o escribís en un plano inclinado, pues lo mejor sería poner el capuchón para evitarlo del todo. Pues nada más, ahora ya sí, vamos a esperar a que sature un poco el alimentador y pasamos a la prueba de escritura. Bueno, pues empezaríamos la prueba de escritura. Como siempre, ponemos la fecha. Estamos en febrero de 2024. Ponemos un poco zoom. Y estaríamos probando una pluma Schneider, es el modelo Zippy, y este acabado es el Masks o Máscaras. Es una pluma de plástico. Yo diría que es un plástico transparente y el color sería un gris ahumado. El color de la tinta que estamos utilizando es Schneider y en concreto sería el azul real.
Podemos decir también que tiene un plumín de chapa doblada o plegada y plegada a 90 grados. Y podemos decir también que es sin iridios. Bueno, vamos a... ¿Veis cómo? No sé si oye un poco el sonido, pero tiene ahí un pelín de retorno, un pelín de feedback, ¿no? Como dicen los ingleses. Vamos a hacer algunas pruebas de humedad. Primeramente, ¡buf! Tira seco este plumín. Vamos a hacer trazos hacia abajo, sin apretar, hacia arriba, izquierda, derecha, diagonales. Bueno, la verdad que tiene un comportamiento bastante homogéneo. Sobre todo, eso me llama la atención, que si escribimos hacia abajo y escribimos de lado, el grosor es el mismo, ¿no? Eso porque no está gastado. El momento que esté gastado, pues me imagino que hacia abajo seguirá siendo este grosor, pero hacia la derecha, pues a medida que vaya perdiendo, por así decirlo, material, pues se irá haciendo cada vez más ancho. Vamos a hacer una pequeña prueba sin forzarlo, porque estos plumines, claro, dicen que son ambidiestros, eso sí que es verdad, pero también es verdad que los tienes que utilizar más bien en esta dirección. En cuanto variar los ángulos, pues ya los estás forzando, como veis aquí. Entonces hay que escribir, yo diría así, en vertical con ellos, así es como no dan ningún problema. Bueno, pues lo que quería hacer era apretar un poquito, a ver qué pasa. Bueno, no, desde luego nada de flexibilidad, pero sí que podemos obtener una pequeña variación en el trazo, ¿no? Si hiciéramos algún lazo, no mucha, pero bueno, por lo menos satura un pelín más. Vamos a hacer algún lazo horizontal. Aquí rasca hacia la derecha, porque claro, esto no es una bola, de la derecha es un plano. Si lo hacemos hacia la izquierda, pues también vemos eso que rascaría en el otro sentido. Bueno, es un plumín, ya os digo, muy económico. Funciona bien, pero es un plumín muy económico. No le podemos pedir peras al olmo, ¿no? Vamos a hacer unos números. Aquí se vaya un poquito. Claro, es que es el problema, como no es redondo. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño almenado, a ver qué tal. Bueno, sin problemas, si no le exigimos mucho, sin problemas. Ahora vamos a hacer un almenado recto. Y bueno, pues vamos a hacer esta prueba de arrastre que hacemos últimamente. Hacia atrás sin apretar. Hacia adelante sin apretar. Bueno, la verdad que va bien, el flujo va bien. Vamos a hacer alguna pequeña prueba de continuidad. Las curvas ya veo que no le gustan. No le gustan las curvas porque llega un momento que pierde, ¿no? Pero bueno, y ahora vamos a ver trazos rápidos. Pues lo mismo. Los trazos rápidos se pierden. No, esta forma del plumín no es adecuada para hacer cosas raras. Es adecuada para escribir y poco más. Vamos a ver en escritura invertida qué pasaría. Bueno, pues no va mal. Y nos quedaría también bueno, hacer un pequeñito, el pequeño cohete este, pero como apenas tiene humedad, pues mal. El cohete no va a salir muy húmedo. Bueno, pues llegaríamos como siempre a las reflexiones finales. A ver, sí que es verdad que hay plumines, hay plumas en Occidente, por así decirlo, en concreto en España, pues esto por 4 euros. Cosas que me gustan de esta pluma. Bueno, para empezar la disponibilidad, la puedes encontrar en casi cualquier sitio, con una gran superficie la tienes, no hace falta que vayas a una papelería. El cartucho ya viene incorporado. Cosas que no me gustan, pues hombre, por ejemplo, estas marcas de moldeo son muy evidentes. La pobre calidad de construcción, el plumín de chapa doblada, pues no es de lo, vamos, yo creo que, no digo que sea evitarlo siempre, pero si os gustan las plumas, pues lo de chapa doblada, pues
no sé yo, no, no son la primera elección, desde luego, ni seguramente la segunda tampoco. ¿Qué me gusta mucho de ella? Bueno, pues que por muy poco dinero puedo tener un cuentagotas. Este cuentagotas, vamos a hacer otra prueba como cuentagotas y yo creo que es una bonita sorpresa, ¿no? No podemos montar un cuentagotas con una pluma muy alegre sin hacer ningún gasto adicional y yo creo que puede funcionar muy bien, pues es eso, siempre que no hagamos, siempre que escribamos, pues así, muy vertical y poco más, ¿no? Si nos inclinamos, pues a lo mejor en alguna curva nos da pero bueno, tampoco tiene por qué. Mientras mantengamos la verticalidad, tampoco tiene por qué. O sea que la verdad es una pluma que sí es para escribir y poco más. Pero bueno, ya os digo, es una opción. Vamos a ver más cosas de este fabricante. Y, y bueno, pues vamos a comparar con otras plumas, desde luego. Llegamos al final del vídeo. Quiero dar las gracias, como siempre, a los amigos de la guarida, a José, a Francisco, a Cor, a Axel y a Sami. A los demás, nada, invitaros a que os unáis para poder hacer vídeos con materiales mejores y con plumas pues, un poco más de mayor nivel. Y nada más, mientras tanto, que me sigáis animando con vuestros comentarios, con vuestros likes, que compartáis los vídeos. Y nada, que hasta aquí el vídeo y os espero en el siguiente. Saludos.